El mundo perdido, por Michael Crichton. Lo que realmente me interesa es si Dios tuvo alguna elección en la creación del mundo. Albert Einstein. En lo más profundo del régimen caótico, los pequeños cambios en la estructura causan casi siempre enormes cambios en el comportamiento. Un comportamiento complejo controlable es, por lo visto, imposible. Stuart Kauffman. Las consecuencias son intrínsecamente imprevisibles. Ian Malcolm. Introducción. Extinción en el límite KT. En las últimas décadas del siglo XX ha crecido notablemente el interés científico por la extinción. No es ni mucho menos un tema nuevo. Ya en 1786, poco después de la Guerra de la Independencia norteamericana, el barón George Cuvier había demostrado que las especies se extinguen. Así pues, el hecho de la extinción era ya aceptado por los científicos 3/4 de siglo antes de que Darwin formulase su teoría de la evolución. Y después de Darwin, las innumerables controversias generadas en torno a su teoría no atañían por lo general a los problemas de la extinción. Por el contrario, la mayoría de los científicos no otorgaban mucha más importancia al fenómeno de la extinción que al hecho de que un automóvil se quedase sin combustible. La extinción demostraba simplemente la incapacidad de adaptación. El modo en que se adaptaban las especies era objeto de profundos estudios y acalorados debates. Pero la circunstancia de que alguna especie fracasase apenas se tomaba en consideración. ¿Qué podía decirse al respecto? Sin embargo, a principios de la década de los 70, dos nuevos datos concentraron el interés en la extinción. El primero fue la toma de conciencia del enorme crecimiento demográfico y de que la superpoblación estaba provocando alteraciones en el planeta a un ritmo muy rápido. La eliminación de los hábitats tradicionales, la deforestación, la contaminación del aire y del agua y quizá incluso cambios en el clima global. Simultáneamente se extinguían muchas especies animales. Algunos científicos dieron la voz de alarma, otros sobrellevaron en silencio su desasosiego. ¿Acaso era demasiado frágil el ecosistema terrestre? ¿Había incurrido la especie humana en un comportamiento que causaría, en último extremo, su propia extinción? Nadie lo sabía con certeza. Dado que la extinción no se había estudiado sistemáticamente, existía poca información acerca de sus índices en otras eras geológicas. De manera que los científicos empezaron a estudiar detenidamente la extinción en el pasado con la esperanza de disipar la inquietud en cuanto al presente. El segundo dato guardaba relación con la muerte de los dinosaurios. Se sabía que todas las especies de dinosaurios se habían extinguido en un tiempo relativamente breve al final del período Cretácico, hace unos 65 millones de años. Exactamente a qué ritmo se había producido la extinción era tema de discusión desde hacía mucho tiempo. Algunos paleontólogos sostenían que había sido catastróficamente acelerado. Otros pensaban que los dinosaurios habían desaparecido de un modo más gradual, a lo largo de un periodo que oscilaba entre 10.000 y 10.000 millones de años, es decir, no precisamente muy deprisa. Pero en 1980, el físico Luis Álvarez y tres colaboradores suyos descubrieron altas concentraciones de iridio en rocas formadas a finales del Cretácico y principios del Terciario, el llamado límite KT. El Cretácico se abrevió como K,
para evitar confusiones con el Cámbrico y otros periodos geológicos. El iridio es un elemento poco común en la Tierra, en cambio abunda en los meteoritos. Según el equipo de Álvarez, la presencia de tal cantidad de iridio en las rocas del límite KT indicaba que un meteorito gigante con un diámetro de muchos kilómetros había entrado en colisión con la Tierra en esa época. Plantearon la teoría de que el polvo y los cascotes resultantes oscurecieron el cielo, imposibilitaron la fotosíntesis, exterminaron plantas y animales y pusieron fin al reinado de dinosaurios. Esta sensacional teoría cautivó la imaginación de los medios de comunicación y el público. Dio origen a una controversia que se ha prolongado durante muchos años. ¿Dónde estaba el cráter abierto por este meteorito? Se propusieron varias posibilidades. En el pasado se han producido básicamente 5 periodos de extinción. ¿Han sido los meteoritos la causa de todos ellos? ¿Acaso tal catástrofe sobreviene cíclicamente cada 26 millones de años? ¿Aguarda el planeta en estos momentos otro impacto devastador? Después de más de una década, estas preguntas seguían sin respuesta. El debate continuó en plena efervescencia hasta agosto de 1993, cuando en un seminario semanal del Instituto Santa Fe, un matemático iconoclasta llamado Ian Malcolm anunció que estas cuestiones carecían de importancia y que la discusión acerca del impacto meteórico era una especulación frívola y ajena al problema. Consideren las cifras, decía Malcolm, inclinado en el podio y mirando a su auditorio. En nuestro planeta conviven actualmente 50 millones de especies entre plantas y animales. Aunque esto no parezca una notable diversidad, no es nada en comparación con la que ha existido anteriormente. Calculamos que han pasado 50.000 millones de especies por este planeta desde que surgió la vida. Eso significa que de cada 1.000 especies que han existido queda solo una. Por tanto, el 99,9% de todas las especies que han vivido alguna vez se hallan ahora extintas. Y las grandes matanzas solo dan cuenta de 5% de ese total. La abrumadora mayoría de las especies han muerto una por una. De hecho, explicó Malcolm, era que la vida en la Tierra estaba marcada por un ritmo de extinción continuo y estable. En general, el promedio de vida de una especie era de 4 millones de años. En el caso de los mamíferos se reducía a 1 millón de años. Transcurrido ese tiempo, la especie desaparecía. De modo que el desarrollo de cualquier especie se ajustaba a un mismo patrón: surgimiento, pujanza y extinción en unos cuantos millones de años. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra se había extinguido una especie al día por término medio. Pero, ¿por qué?, preguntó Malcolm. ¿Qué provoca la aparición y el ocaso de las especies terrestres en un ciclo de 4 millones de años? La respuesta es, en parte, que no somos conscientes de que nuestro planeta permanece en continua actividad. Solo en los últimos 50.000 años, apenas un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista geológico. Las selvas tropicales se han contraído drásticamente y luego han vuelto a crecer. Las selvas no son un elemento inalterable del planeta. De hecho, son muy recientes. Hace tan solo 10.000 años, cuando había ya cazadores humanos en el continente americano, una masa de hielo flotante se extendió hasta lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York. Muchos animales se extinguieron durante esa época. De manera que en su mayor parte la historia de la Tierra muestra animales que viven y mueren en un entorno extremadamente activo.
Esto explica probablemente el 90% de las extinciones. Si el mar se seca o aumenta su salinidad, como es lógico, el plancton morirá. Pero no ocurre lo mismo con los animales complejos, ya que estos se aíslan, literal y furtivamente, de tales cambios. ¿Por qué se extinguen los animales complejos? ¿Por qué no se adaptan? Físicamente parecen aptos para la supervivencia. En apariencia no existe razón alguna para que mueran, y sin embargo mueren. Mi planteamiento es que los animales complejos no se extinguen a causa de un cambio en su adaptación física al medio ambiente, sino de su propio comportamiento. Me atrevería a afirmar que las recientes conclusiones derivadas de la teoría del caos o dinámica no lineal ofrecen tentadores indicios de cómo se produce esta situación. Nos revelan que el comportamiento de los animales complejos puede modificarse muy rápidamente, y no siempre para bien. Revelan que el comportamiento puede dejar de ser una respuesta al medio ambiente y conducir, en cambio, al declive y la muerte. Revelan que los animales pueden renunciar a la adaptación. ¿Es esto lo que ocurrió con los dinosaurios? ¿Es esta la verdadera causa de su desaparición? Puede que nunca lo sepamos, pero no es casualidad que los seres humanos muestren tanto interés en la extinción de los dinosaurios. El ocaso de los dinosaurios posibilitó el desarrollo de los mamíferos, incluida la especie humana. Y eso nos lleva a preguntarnos si la desaparición de los dinosaurios va a repetirse tarde o temprano en nosotros. Si en el nivel más profundo la culpa no recae en el ciego destino, en un feroz meteorito procedente del cielo, sino en nuestro comportamiento. En este punto sonrió y añadió: pero yo tengo algunas sugerencias. Prólogo. La vida al borde del caos. En el Instituto Santa Fe, en la ciudad del mismo nombre, ocupaba una serie de edificios de Canyon Road que habían sido antiguamente un convento, y los seminarios del instituto tenían lugar en una sala utilizada en otro tiempo como capilla. En aquel momento, Ian Malcolm, de pie en el podio e iluminado por un haz de sol, hizo una pausa retórica antes de proseguir con su conferencia. Malcolm tenía 40 años y era un asiduo visitante en el instituto. Se contaba entre los primeros defensores de la teoría del caos, pero su comprometedora carrera se había visto truncada por las graves heridas sufridas durante un viaje a Costa Rica. De hecho, se le había dado por muerto en varios informativos. Sintiéndolo mucho, tuve que interrumpir las celebraciones en los departamentos de matemáticas de todo el país, declararía más tarde. Pero resultó que solo estaba levemente muerto. Los cirujanos han hecho maravillas, como ellos mismos se apresurarán a contarles. Así que he vuelto, en mi siguiente iteración, podría decirse. Vestido totalmente de negro y apoyado en un bastón, Malcolm ofrecía una imagen de severidad. En el instituto se le conocía por la originalidad de su análisis y por su tendencia al pesimismo. Su charla de aquel agosto, titulada La vida al borde del caos, era un ejemplo característico de su pensamiento. En ella Malcolm presentaba su análisis de la teoría del caos aplicado a la evolución. No podría haber disfrutado de unos oyentes más duchos en la materia. El Instituto Santa Fe se había fundado a mediados de los años 80 bajo la tutela de un grupo de científicos interesados en las consecuencias de la teoría del caos. Dichos científicos procedían de muy diversos campos: la física, la economía, la biología,
la informática. Tenían en común la convicción de que la complejidad del mundo ocultaba un orden básico que había escapado hasta el momento a la ciencia y que sería revelado por la teoría del caos, conocida ya como teoría de la complejidad. En palabras de uno de ellos, la teoría de la complejidad era la ciencia del siglo XXI. El instituto había investigado el comportamiento de una gran variedad de sistemas complejos. Las empresas en el mercado, las neuronas en el cerebro humano, las cascadas enzimáticas en una célula individual, la conducta en grupo de las aves migratorias. Sistemas tan complejos que no había sido posible estudiarlos antes de la aparición del ordenador. La investigación era reciente y los descubrimientos asombrosos. Los científicos no tardaron en advertir que los sistemas complejos presentaban ciertos comportamientos comunes. Pronto concibieron tales comportamientos como rasgos característicos de todos los sistemas complejos. Comprendieron que estos comportamientos no podían explicarse mediante el análisis de los componentes de dichos sistemas. El enfoque científico clásico del reduccionismo, de desmontar el reloj para ver cómo funciona, no servía de nada en el caso de los sistemas complejos, porque el comportamiento interesante parecía fruto de la interacción espontánea de los componentes. El comportamiento no obedecía a ningún plan o directriz, simplemente ocurría. Tal comportamiento se denominó, por tanto, autoorganizativo. Entre los comportamientos autoorganizativos, dijo Ian Malcolm, existen dos de especial interés para el estudio de la evolución. Uno es la adaptación. Encontramos ejemplos de ella por todas partes. Las empresas se adaptan al mercado. Las células cerebrales se adaptan a las señales de tráfico. El sistema inmunológico se adapta a las infecciones. Los animales se adaptan al suministro de alimentos. Hemos llegado a la conclusión de que la capacidad de adaptarse es propia de los sistemas complejos y quizá por esta razón, entre otras, la evolución tiende aparentemente hacia organismos más complejos. Cambió de postura en el podio, desplazando el peso al bastón. Pero aún más importante es el modo en que los sistemas complejos parecen alcanzar un equilibrio entre la necesidad de orden y la imperiosa obligación de cambio. Los sistemas complejos tienden a situarse en un espacio que llamamos el borde del caos. Concebimos el borde del caos como un lugar donde existen suficientes innovaciones para que un sistema vivo permanezca vibrante y suficiente estabilidad para impedir que caiga en la anarquía. Es una zona de conflicto y convulsiones donde lo viejo y lo nuevo se hallan continuamente en guerra. Encontrar el punto de equilibrio no debe ser fácil. Si un sistema vivo se acerca demasiado, corre el riesgo de sumirse en la incoherencia y la disolución. Pero si el sistema se aleja demasiado del borde, se torna rígido, inerte, solitario y totalitario. Ambos estados llevan a la extinción. El cambio resulta tan destructivo por exceso como por defecto. Los sistemas complejos solo se desarrollan al borde del caos. Tras una pausa, añadió: así pues, la extinción es el resultado inevitable de una u otra estrategia, el exceso o defecto de cambio. Los oyentes expresaron con gesto su asentimiento. Aquella era una idea ya conocida para la mayoría de los investigadores presentes. A decir verdad, el concepto de borde del caos casi se aceptaba como dogma en el Instituto Santa Fe. La hipótesis del mundo perdido.
Tras concluir la conferencia, poco después de mediodía, Malcolm atravesó cojeando el patio abierto del instituto. Lo acompañaba Sarah Harding, una joven bióloga que realizaba trabajos de campo en África y se hallaba de visita en Santa Fe. Malcolm la conocía desde que, hacía ya unos años, le habían solicitado que actuase como supervisor externo de la tesis doctoral que ella preparaba entonces en Berkeley. En el patio, bajo el intenso sol veraniego, formaban una dispar pareja. Malcolm vestido de negro, encorvado y ascético, ayudándose del bastón. Harding, sólida y musculosa, con un pantalón corto y una camiseta que le daban un aire vigoroso y juvenil, y el pelo negro y corto sujeto sobre la frente mediante unas gafas de sol. Su área de estudio eran los depredadores africanos, concretamente los leones y las hienas. Tenía previsto regresar a Nairobi al día siguiente. Estaban muy unidos desde el periodo de convalecencia de Malcolm tras su paso por el quirófano. Pero entonces Harding se hallaba en Austin, disfrutando de un año sabático, y cuidó a Malcolm hasta su total restablecimiento, tras las numerosas operaciones que le habían practicado. Durante un tiempo dio la impresión de que el amor había surgido entre ellos, y Malcolm y un solterón empedernido sentaría la cabeza. Pero finalmente Harding volvió a África y Malcolm se marchó a Santa Fe. Fuera cual fuese su anterior relación, en esos momentos eran solo amigos. Hablaban de las preguntas formuladas al final de la conferencia. Según Malcolm, solo se habían planteado las objeciones previsibles, que las extinciones en masa sí eran importantes, que los seres humanos debían su existencia a la extinción que en el Cretácico había aniquilado a los dinosaurios y permitido a los mamíferos tomar el relevo. Como había dicho con cierta ampulosidad uno de los asistentes, gracias al Cretácico afloró en el planeta nuestra conciencia sensible. La respuesta de Malcolm no se hizo esperar. ¿Qué le lleva a pensar que los seres humanos son sensibles y conscientes? No existe prueba alguna de ello. Los seres humanos nunca piensan por su cuenta. Les resulta incómodo. En su mayor parte, los miembros de nuestra especie se limitan a repetir lo que oyen y se desconciertan ante cualquier punto de vista distinto. El rasgo humano característico no es la conciencia, sino el conformismo. Y el resultado característico es la guerra religiosa. Otros animales luchan por el territorio o por el alimento. Los seres humanos, en cambio, son los únicos en el reino animal que luchan por sus creencias. Ello se debe a que las creencias rigen el comportamiento, el cual tiene importancia evolutiva entre los seres humanos. Pero en una época en la que nuestro comportamiento puede conducirnos a la extinción, no veo razón alguna para suponer que poseemos conciencia. Somos unos conformistas obcecados y autodestructivos. Cualquier otra opinión cerca de nuestra especie es una simple ilusión, fruto de la suficiencia. Siguiente pregunta. Mientras cruzaban el patio, Sarah Harding se echó a reír y dijo: «Eso no les ha gustado nada». «Reconozco que es desalentador, pero ¿qué se le va a hacer?», respondió Malcolm. Moviendo la cabeza en un gesto de desánimo, añadió: «Estaban presentes algunos de los mejores científicos del país, y sin embargo ni una sola idea interesante. Por cierto, ¿qué sabes de ese tipo que me ha interrumpido?» «¿Richard Levine?». Harding dejó escapar una carcajada. «Insoportable, ¿verdad? Su fama de pelmazo lo acompaña por todo el mundo». «No me extraña», convino Malcolm con un gruñido. «Es rico, ese es su problema», explicó Harding. «¿Has oído hablar de las muñecas Becky?». «No», contestó Malcolm, lanzándole una mirada. «Pues no existe una sola niña en Estados Unidos que no las conozca. Hay toda una serie: Becky, Sally, Frances y varias más.
Forman parte de nuestro patrimonio cultural. Levin es el heredero de la empresa que las sacó al mercado, o sea que es un resabidillo de familia de bien. Y además, impetuoso, hace lo que le viene en gana. Malcolm asintió con la cabeza y propuso: «Si tienes un rato, podríamos ir a comer». «Claro que sí. ¿Doctor Malcolm? Espere, por favor. ¿Doctor Malcolm?» Malcolm se volvió. Hacia ellos corría por el patio la desgarbada figura de Richard Levin. «Mierda», exclamó Malcolm. «Doctor Malcolm», dijo Levin mientras se acercaba, «me ha sorprendido que no se tomase más en serio mi propuesta». «¿Cómo iba a tomármela en serio?», repuso Malcolm. «Es absurda». «Sí, pero la señorita Harding y yo íbamos a comer», lo interrumpió Malcolm, señalando a Sarah. «Sí, pero opino que debería reconsiderarla», perseveró Levin, «porque creo que mi argumento es válido. Es del todo posible, o incluso probable, que aún existan dinosaurios. Sin duda conoce los continuos rumores al respecto que llegan de Costa Rica, donde, si no me equivoco, pasó usted una temporada». «Sí, y en el caso de Costa Rica, le aseguro. Y lo mismo ocurre en el Congo», añadió Levin. «Los pigmeos vienen informando desde hace años de la presencia de un gran saurópodo, quizá incluso un apatosaurio, en los espesos bosques que rodean Bocambu. Y parece que también en las selvas altas de Iridian Occidental habita un animal del tamaño de un rinoceronte que podría ser un ceratopsido». «Fantasías», dijo Malcolm. «Puras fantasías. Nunca se ha visto nada. No hay fotografías. No hay pruebas consistentes». «Quizá no», concedió Levin, «pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Tengo la convicción de que puede haber un lugar donde hayan sobrevivido estos animales, vestigios del pasado». «Todo es posible», dijo Malcolm con un gesto de indiferencia. «Pero la supervivencia es realmente posible», insistió Levin. «No dejan de llegarme noticias sobre la aparición de nuevos animales en Costa Rica, restos, fragmentos». Tras un silencio, Malcolm preguntó: «¿Recientemente?» «No, desde hace un tiempo». Murmuró Malcolm. «Lo suponía». «Me llamaron por última vez hace 9 meses», informó Levin. «Estaba en Siberia examinando la cría de mamut congelada que acababan de encontrar allí y no conseguí regresar a tiempo. Pero me dijeron que era una especie de lagarto grande y fuera de lo común hallado muerto en la selva de Costa Rica». «¿Y bien? ¿Qué fue de él?» «Quemaron los restos. Es decir, no queda nada». «Así es». «¿Ni fotografías, ni pruebas?» «Por lo visto, no». «No son más que habladurías, pues», dijo Malcolm. «Tal vez. En cualquier caso, creo que merece la pena organizar una expedición para conocer más detalles sobre esos supervivientes de los que se habla». Malcolm clavó en él la mirada. «¿Una expedición? ¿Para encontrar un hipotético mundo perdido? ¿Quién va a financiarla?» «Yo», afirmó Levin. «Ya he iniciado los preparativos». «Pero eso costaría». «No me importa lo que cueste», aseguró Levin. «El hecho es que la supervivencia es posible. Ha ocurrido con diversas especies de otros géneros y podría haber también supervivientes del Cretácico». «Fantasías», repitió Malcolm, negando con la cabeza. Levin guardó silencio por un instante y miró a Malcolm a los ojos. «Doctor Malcolm, he de decir que me sorprende su actitud. Acaba de exponer una tesis y yo le ofrezco la oportunidad de verificarla. Esperaba verlo saltar de entusiasmo ante la perspectiva». «Ya no estoy para saltos», repuso Malcolm, «y en lugar de aceptar mi propuesta «No me interesan los dinosaurios», atajó Malcolm. «A todo el mundo le interesan los dinosaurios». «A mí no», respondió Malcolm, y giró sobre su bastón dispuesto a marcharse.
A propósito, añadió Levin, ¿qué hacía en Costa Rica? Según he oído, pasó allí casi un año. Estaba en la cama de un hospital. No pudieron sacarme de la unidad de cuidados intensivos durante 6 meses. Ni siquiera era posible trasladarme en avión. Sí, ya sé que tuvo un accidente, dijo Levin, pero ¿qué le llevó hasta allí? ¿No fue a buscar dinosaurios? Malcolm lo miró con los ojos entornados a causa del sol resplandeciente y se apoyó en el bastón. No, contestó, ni mucho menos. Se hallaban los tres sentados alrededor de una pequeña mesa en un rincón del café de Guadalupe, al otro lado del río. Sarah Harding bebía cerveza directamente de la botella y observaba a los dos hombres que tenía delante. Levin, visiblemente complacido de estar con ellos, como si compartir su mesa fuese para él un triunfo. Malcolm con aspecto de hastío, como un padre que ha pasado demasiado tiempo con un hijo hiperactivo. ¿Quieres saber qué ha llegado a mis oídos?, preguntó Levin. Que hace un par de años una compañía llamada InGen creó dinosaurios mediante ingeniería genética y los llevó a una isla de Costa Rica. Pero algo salió mal. Mucha gente resultó muerta y los dinosaurios fueron eliminados. Ahora, por alguna razón legal, nadie está dispuesto a hablar. Debe de haber un contrato de no divulgación o algo así. Y el gobierno costarricense no quiere que el asunto afecte negativamente al turismo. Así que todo el mundo guarda silencio. Eso he oído. Malcolm lo miró fijamente. ¿Y se lo ha creído? Al principio no, la verdad, respondió Levin, pero el caso es que lo he oído una y otra vez. Los rumores están en el aire. Según se dice, usted, Alan Grant y unas cuantas personas más estuvieron allí. ¿Le ha preguntado a Grant al respecto? Sí, el año pasado, en un congreso celebrado en Pekín. Me contestó que era una idea absurda. Malcolm movió lentamente la cabeza en un gesto de asentimiento. ¿También es esa su respuesta?, inquirió Levin entre sorbo y sorbo de cerveza. Por cierto, conoce a Grant, ¿no? No, nunca hemos coincidido en ningún sitio. Levin observó a Malcolm atentamente. Así pues, ¿no es verdad? Malcolm suspiró. ¿Le suena el concepto de tecnomito? Lo desarrolló Geller en el Princeton. Básicamente la tesis sostiene que hemos perdido los mitos antiguos, Orfeo y Eurídice, Perseo y Medusa, de modo que los hemos sustituido por tecnomitos modernos. Geller enumeró una docena aproximadamente. Uno es que hay un alienígena vivo en un hangar de la base aérea de Wright-Patterson. Otro es que alguien inventó un carburador con un consumo de 1 litro por cada 60 kilómetros. Pero los fabricantes de automóviles compraron la patente y la mantienen archivada. También está el cuento de que unos niños adiestrados por los rusos en técnicas de percepción extrasensorial en una base secreta de Siberia son capaces de matar con la mente a personas en cualquier lugar del mundo. O la fantasía de que las líneas de Nazca, en Perú, son un aeropuerto para naves espaciales, que la CIA propagó el virus del SIDA para acabar con los homosexuales, que Nikola Tesla descubrió una increíble fuente de energía, pero sus notas han desaparecido, que en Estambul existe un dibujo del siglo X que representa la Tierra vista desde el espacio, que el Instituto de Investigación de Stanford encontró a un individuo que resplandece en la oscuridad. ¿Capta la idea? ¿Pretende darme a entender que los dinosaurios de InGen son un mito?, dijo Levin. Claro que lo son. No pueden ser de otro modo. ¿Acaso cree que la ingeniería genética podría crear dinosaurios? Según sostienen los expertos, no. Y tienen razón, aseguró Malcolm. Dirigió una mirada a Harding como si buscase su confirmación. Ella permaneció en silencio, limitándose a beber cerveza. En realidad, Harding sabía más
sobre esos rumores referentes a los dinosaurios. Una vez más, tras una intervención quirúrgica, Malcolm empezó a delirar a causa de la anestesia y los calmantes. Aparentemente asustado, se retorcía en la cama y repetía los nombres de varias clases de dinosaurios. Harding se lo comentó a la enfermera y ésta le explicó que le ocurría eso mismo después de cada operación. El personal del hospital dio por sentado de que se trataba de una fantasía provocada por la medicación, pero a Harding le pareció que Malcolm revivía alguna experiencia real aterradora. Esta impresión se vio reforzada por la familiaridad con que Malcolm se refería a los dinosaurios en una especie de jerga. Raptores, compis, trices. En apariencia, los raptores lo atemorizaban de una manera especial. Más tarde, cuando Malcolm volvió a casa, Harding le preguntó por aquellos delirios. Él le quitó importancia contestando con un chiste malo. Al menos no mencioné a otras mujeres, ¿no? A continuación se escudó en vaguedades sobre su afición a los dinosaurios en la infancia y las regresiones causadas por los estados de enfermedad. En su actitud se adivinaba una afectada indiferencia, como si todo aquello fuese intrascendente. Harding tuvo la clara sensación de que sus respuestas no eran más que evasivas, pero prefirió no insistir, porque aquel entonces estaba enamorada de él y se sentía inclinada a la condescendencia. En la mesa del café Malcolm la miraba con expresión interrogativa, como preguntándole si tenía intención de contradecirlo. Harding levantó una ceja y le devolvió la mirada. Malcolm debía de tener sus razones y ella esperaría con paciencia. «Así que el asunto de Ingen es totalmente falso», inquirió Levin, inclinándose sobre la mesa hacia Malcolm. «Totalmente falso», asintió Malcolm con severidad. «Totalmente falso». Malcolm llevaba ya 3 años desmintiendo esas especulaciones. A esas alturas había desarrollado verdadera maestría. Su hastío no era ya fingido, sino auténtico. En realidad actuó como asesor de International Genetic Technologies de Palo Alto en el verano de 1989 y en representación de la compañía realizó un viaje a Costa Rica que acabó en desastre. Inmediatamente después, todos los implicados en los sucesos se apresuraron a atajar la difusión de la noticia. Ingen deseaba limitar su responsabilidad. El gobierno de Costa Rica quería salvaguardar su fama de paraíso turístico. Y los científicos participantes tenían prohibido hablar por un contrato de no divulgación, revalidado posteriormente mediante generosas gratificaciones destinadas a garantizar su silencio. En el caso de Malcolm, consistían en el pago de 2 años de facturas médicas por parte de la compañía. Entretanto, las instalaciones de Ingen en la isla de Costa Rica habían sido desmanteladas. Ya no quedaba allí ninguna criatura viviente. Además, la compañía había contratado al eminente profesor Josh Baselton de Stanford, un biólogo y ensayista que gracias a sus frecuentes intervenciones televisivas se habían convertido en una autoridad popular en temas científicos. Baselton afirmó haber visitado la isla y desmintió infatigablemente los rumores de que habían existido allí animales extintos. Especialmente eficaz resultaba su irónico comentario: «Sí, ya lo creo, tigres de dientes de sable». Con el paso de los meses declinó el interés. Ingen había ya quebrado hacía tiempo. Los principales inversores europeos y asiáticos aceptaron sus pérdidas. Aunque los bienes materiales de la compañía, edificios y equipos de laboratorio se venderían parte por parte, se decidió que la tecnología básica desarrollada no se pondría en venta. En resumen, el capítulo Ingen se había cerrado. Ya estaba todo dicho. «Así que todo es mentira», comentó Levin mientras devoraba su tamal de maíz tierno.
Para serle sincero, doctor Malcolm, eso me tranquiliza. ¿Por qué?, preguntó Malcolm. Porque significa que los restos que vienen apareciendo en Costa Rica deben de ser auténticos, dinosaurios reales. Tengo un amigo de Yale, un biólogo, que está allí trabajando y asegura que los ha visto, y yo le creo. Malcolm se encogió de hombros y dijo: «Dudo que se encuentren más animales en Costa Rica». Es cierto que no ha aparecido ninguno desde hace casi un año, pero por si acaso voy a viajar hasta allí y entretanto me propongo preparar una expedición. Le he dado ya muchas vueltas a eso. Creo que los vehículos especiales podrían construirse y estar disponibles en un año. Ya he hablado con Doc Thor. Luego reuniré un equipo en el que podría incluir a la doctora Harding aquí presente, o algún otro naturalista de experiencia equiparable, y a unos cuantos estudiantes de doctorado. Malcolm negaba con la cabeza mientras escuchaba. «Piensa que es una pérdida de tiempo», adivinó Levin. «Sí, en efecto. Pero suponga, simplemente suponga, que aparecen otros animales. No ocurrirá». «Pero suponga que así fuese», insistió Levin. «¿Le interesaría ayudarme a organizar una expedición?» Malcolm terminó de comer y apartó el plato. «Sí», respondió por fin. «Si aparecen más animales, le ayudaré». «Magnífico», exclamó Levin. «Eso quería saber». Fuera, bajo el deslumbrante sol que bañaba Guadalupe Street, Sarah y Malcolm se encaminaron hacia el destartalado Ford de este. Levin subió a su Ferrari rojo, se despidió con un alegre gesto y se alejó ruidosamente. «¿Crees que ocurrirá?», preguntó Harding. «¿Que aparezcan más animales?» «No», contestó Malcolm. «Tengo la total certeza de que no aparecerá ningún otro». «¡Qué optimista!». Malcolm sacudió la cabeza y subió torpemente al coche, metiendo la pierna lesionada bajo el volante con un balanceo. Harding ocupó el asiento contiguo. Malcolm la miró y puso el motor en marcha. Volvieron al instituto. Al día siguiente, Harding regresó a África. Durante los 18 meses posteriores tuvo una vaga noción de los progresos de Levin por las esporádicas llamadas que recibía de él para preguntarle sobre los procedimientos característicos de un trabajo de campo, los neumáticos más apropiados para los vehículos o el mejor anestésico para animales en estado salvaje. A veces la telefoneaba Doc Thor, encargado de la construcción de los vehículos. Casi siempre lo notaba preocupado. De Malcolm no tuvo más noticia que la felicitación que le envió por su cumpleaños. Llegó con un mes de retraso. Al pie de la tarjeta escribió: «Feliz cumpleaños. Tienes suerte de no estar cerca de él. Me está volviendo loco». Primera configuración. En la región conservadora, lejos del borde caótico, los elementos se agrupan lentamente, sin mostrar pautas definidas. I am Malcolm. Formas aberrantes. El helicóptero sobrevolaba a baja altura la costa en la tenue luz vespertina, siguiendo la línea donde se unían la playa y la densa selva. Las últimas aldeas de pescadores habían quedado atrás hacía unos 10 minutos. En esos momentos solo se divisaba la impenetrable selva costarricense, los manglares y 1 kilómetro tras otro de arena desierta. Sentado junto al piloto, Martí Gutiérrez veía pasar velozmente la costa por la ventanilla. En aquella zona no había siquiera carreteras, o al menos no a la vista. Gutiérrez era un biólogo norteamericano de 36 años, tranquilo y barbudo, que llevaba 8 años afincado en Costa Rica. Al principio viajó hasta allí solo para estudiar la especiación de los tucanes en la selva tropical, pero consiguió un puesto de asesor en la Reserva Biológica de Carara, el parque nacional situado
al norte del país y se quedó a vivir. Accionó el micrófono de la radio y preguntó al piloto: ¿Cuánto falta? 5 minutos, señor Gutiérrez. Gutiérrez se volvió y anunció: No tardaremos en llegar. Pero el hombre alto, que viajaba comprimido en el antiguo espacio del asiento trasero del helicóptero, no contestó ni se dio siquiera por aludido. Permaneció inmóvil, mirando por la ventanilla con una mano bajo el mentón y el entrecejo fruncido. Richard Levine llevaba un uniforme caqui deslavazado y un sombrero australiano de ala ancha calado hasta las orejas. De su cuello colgaban unos desgastados prismáticos. Sin embargo, pese a su tosco aspecto, Levine transmitía una imagen de ensimismación intelectual. Tras las gafas de montura metálica se advertían unas facciones angulosas, así como una expresión intensa y crítica por lo que veía a través de la ventanilla. ¿Dónde estamos?, preguntó. En una región llamada Rojas, contestó Gutiérrez. ¿Tan al sur hemos bajado? Sí, nos hallamos a unos 80 kilómetros de la frontera panameña. No veo carreteras, comentó Levine, contemplando la selva. ¿Cómo se localizó? Lo encontró un agente que venía de acampada, explicó Gutiérrez. Llegaron por mar y desembarcaron en la playa. ¿Cuándo fue? Ayer. Nada más verlo salieron corriendo. Levine asintió, con los largos miembros encogidos y las manos bajo el mentón. Parecía una mantis religiosa. Así lo habían apodado sus compañeros en los cursos de doctorado. En parte por su apariencia, en parte por su propensión a devorar a quienquiera que lo contradijese. ¿Has estado antes en Costa Rica?, preguntó Gutiérrez. No. Es mi primera visita, contestó Levine. A continuación hizo un gesto de enojo con la mano, como si no desease ser molestado con intrascendencias. Gutiérrez sonrió. Levine no había cambiado en absoluto con el paso del tiempo. Seguía siendo uno de los científicos más destacados e insoportables del momento. Habían sido compañeros en los cursos de doctorado de Yale, hasta que un buen día Levine cambió de especialidad para titularse en zoología comparativa. Levine anunció que no le interesaba el tipo de investigación de campo contemporánea que tanto atraía a Gutiérrez. Con el desdén que lo caracterizaba, dijo una vez que el trabajo de Gutiérrez consistía en recoger mierda del oro por todo el mundo. La realidad era que Levine, genial y puntilloso, le seducía el pasado, el mundo que ya no existía, y estudiaba ese mundo con una vehemencia obsesiva. Era conocido por su memoria fotográfica, su arrogancia, su lengua afilada y el manifiesto placer que sentía señalando los errores de sus colegas. Como declaró uno de ellos en una ocasión: Levine nunca olvida un hueso y consigue que los demás tampoco lo olviden. Los investigadores de campo lo detestaban y él les correspondía con igual aversión. Era en el fondo un amante del detalle, un catalogador de la vida animal, y su mayor pasión era rebuscar en las colecciones de los museos, reclasificar especies, reordenar los esqueletos expuestos. Le desagradaba el polvo y las incomodidades de la vida al aire libre. De haber tenido elección, Levine nunca habría salido de un museo. Pero el destino había querido que viviese en la época de mayores descubrimientos en la historia de la paleontología. El número de especies de dinosaurios conocidas se había duplicado en los últimos 20 años y se describían nuevas especies a un ritmo de una cada 7 semanas. Así las cosas, Levine, debido a su prestigio internacional, se veía obligado a viajar continuamente por todo el mundo, inspeccionando los nuevos hallazgos y ofreciendo su experta opinión en investigadores que de mala gana admitían necesitarla. ¿De dónde vienes ahora?, preguntó Gutiérrez. De Mongolia.
respondió Levin. He estado en los acantilados flameantes del desierto de Gobi, a 3 horas de Ulan Bator. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay allí? John Roxton llevó a cabo una investigación. Encontró un esqueleto incompleto y pensó que podía tratarse de una nueva especie de velociraptor. Quería que le echase un vistazo. ¿Y? Roxton nunca ha sabido anatomía, contestó Levin, encorrigiéndose de hombros. A la hora de recaudar fondos se emplea con auténtico entusiasmo, pero si realmente descubre algo, es incapaz de seguir adelante. ¿Se lo dijiste? ¿Por qué no iba a decírselo? Es la verdad. ¿Y el esqueleto? El esqueleto no era de un raptor, ni remotamente, explicó Levin. Los metatarsianos no se correspondían. El pubis era demasiado ventral. El isquión carecía del característico obturador y los huesos largos eran demasiado ligeros. En cuanto al cráneo, alzó la mirada al techo en un gesto de desesperación. El palatal era demasiado grueso, las fenestras artiobitarias demasiado rostrales, la carina distal demasiado pequeña y un sinfín de detalles más. Para colmo, la uña incisiva apenas estaba desarrollada. Así que nada, a saber en qué estaría pensando Roxton. Sospecho que en realidad tiene una subespecie de trodón, aunque todavía no lo sé con seguridad. ¿Trodón? Preguntó Gutiérrez. Un pequeño carnívoro del Cretácico, unos 2 metros desde el pie hasta el acetábulo. A decir verdad, un terópedo bastante corriente. Y el hallazgo de Roxton no era un ejemplar especialmente interesante. Aunque había un detalle curioso, el material contenía un artefacto tegumentario, es decir, una huella impresa de piel de dinosaurio. Eso no es raro en sí mismo. Hasta la fecha quizás se haya obtenido una docena de huellas de piel en buen estado, principalmente entre los Hadrosauridae. Pero nada comparable a esto, porque estaba claro que la piel de este animal poseía ciertas características muy poco comunes que hasta el momento no se habían sospechado siquiera en los dinosaurios. Señores, los interrumpió el piloto, estamos llegando a la bahía de Juan Fernández. Primero sobrevuela en círculo si es posible, pidió Levin. Miró por la ventanilla con renovada intensidad en el rostro, olvidándose de la conversación. Bajo ellos kilómetros de selva se extendían por las colinas hasta donde la vista alcanzaba. El helicóptero se ladeó, describiendo un círculo sobre la playa. Ahí está, anunció Gutiérrez, señalando por la ventanilla. La playa era una media luna limpia y blanca, totalmente desierta, bajo la luz de la tarde. Al sur vieron un único bulto oscuro en la arena. Desde el pie, el aire parecía una roca o tal vez un enorme cúmulo de algas. Era amorfo y medía 1,5 metros aproximadamente. Alrededor había numerosas pisadas. ¿Quién ha estado aquí?, preguntó Levin con suspiro. Los del Servicio de Salud Pública han venido esta mañana, respondió Gutiérrez. ¿Han hecho algo? ¿Lo han tocado o alterado de algún modo? No lo sé. El Servicio de Salud Pública, repitió Levin, moviendo la cabeza con un gesto de irritación. ¿Qué saben ellos de estas cosas? No deberían haberles permitido acercarse, Marty. Oye, yo no gobierno este país, protestó Gutiérrez. He hecho lo que estaba en mis manos. Querían destruirlo antes de que lo vieses. Por lo menos he logrado conservarlo intacto hasta tu llegada, aunque no sé cuánto esperarán. En ese caso mejor será que empecemos ya, dijo Levin. Pulsó el botón del micrófono. ¿Por qué seguimos volando en círculo? Estamos perdiendo tiempo de luz. Aterrice en la playa ahora mismo. Quiero echarle un vistazo a eso con mis propios ojos.
Richard Levine corrió por la arena hacia la forma oscura, con los prismáticos balanceándose ante su pecho. Incluso a lo lejos percibía el hedor de la carne en estado de descomposición. Mientras se aproximaba, extrajo ya sus primeras impresiones. El animal muerto yacía medio enterrado en la arena y lo rodeaba un enjambre de moscas. La identificación resultaba difícil porque la piel se había hinchado a causa de los gases internos. Se detuvo a unos metros de la criatura y sacó una cámara. Al instante, el piloto del helicóptero se acercó a él y le obligó a bajar la mano. «No permitido», dijo en español. «¿Cómo?» «Lo siento, señor, no se permiten fotografías». «¿Por qué no, maldita sea?». Se quejó Levine. Se volvió a Gutiérrez, que trotaba hacia ellos por la playa. «Marty, ¿por qué no puedo tomar fotografías?». «Esto podría ser importante». «Fotografías no», repitió el piloto y le arrancó la cámara de las manos. «Marty, esto es ridículo». «Acércate y examínalo», indicó Gutiérrez, y se dirigió en español al piloto, que le respondió airadamente agitando las manos. Levine los observó por un momento y se dio media vuelta. «Al diablo», pensó, «podrían estar discutiendo eternamente». Se aproximó rápidamente al animal, respirando por la boca. En las inmediaciones la fetidez era mucho más intensa. Advirtió que, pese al gran tamaño del cuerpo, no habían acudido aves, ratas ni otros carroñeros. Solo había moscas, una nube de moscas tan densa que cubría toda la piel y distorsionaba el perfil del animal muerto. Así y todo, se apreciaba claramente que había sido una criatura de considerables dimensiones, poco más o menos como una vaca o un caballo. Antes de que la hinchazón de la agrandara más aún, la piel seca se había agrietado por el efecto del sol y empezaba a elevarse, dejando a la vista la capa de grasa subcutánea derretida y amarillenta.